Hermano Javes Naún, vamos a arrancar ahora sí de manera formal con esta exposición. Ya hemos orado. Y también les invitamos también para que sigan allí la plataforma o la página de Ceviteco. Usted la encuentra ahí a través de Google, Ceviteco. Estos eventos, estas sesiones que se van a llevar online y gratuitas durante todo este mes de la Biblia de octubre son organizadas por Ceviteco. Amén. Para que les quede a todos claros, hermanos. Seminario Bíblico Teológico de Colombia. Así que seamos todos bienvenidos a esta sesión. Gloria a Dios. Si alguien más nos puede saludar por el chat de Zoom, sería para nosotros bien especial. Entonces les invitamos para que también lo hagan. Por favor. Dios les bendiga a todos y a todas. Qué bendición estar con todos y cada uno de ustedes. Dios te bendiga, hermana Solange. Bendiciones. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano Javes. Y pues para nosotros es un privilegio también estar aquí compartiendo de todos los tesoros que nos puede traer la Biblia. Cualquier conocimiento es muy valioso y en esta noche todos estamos bien atentos para esta temática que vamos a trabajar en la noche del día de hoy, los patriarcas. Muy bien, muchas gracias. De nuevo, Dios les bendiga a todos y a cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí conectados con nosotros, tanto aquí en el Zoom como en el Facebook Live. Es una bendición estar aquí con todos ustedes compartiendo este espacio. Lo hemos dicho en otras ocasiones, es muy bonito ir a culto. Es muy especial cuando sacamos tiempo para ir a la iglesia, al templo. Pero cuando es una programación extra, que no está en nuestro calendario habitual, es mucho más significativo, diría yo, porque nos esforzamos más para participar. Y aquí estamos también nosotros para reunirnos en este propósito, el cual es estar hablando de unos personajes de la Biblia que nos han impactado y que nos han ayudado en nuestra fe. Y entenderlos van a hacer que disfrutemos mucho más nuestra lectura bíblica. Recordemos que la intención con este mes de la Biblia es que podamos motivarnos a leer la Biblia completa, ojalá que empecemos a estudiarla, a comprar una Biblia, a regalar una Biblia y, ¿por qué no?, hacer un curso en Biblia y teología. Cualquiera de las situaciones podría ser una gran oportunidad para este mes, decir, vamos a hacerlo. Entonces, una vez más, bendiciones a todos los hermanos que están conectados. Aquí veo hermana Solange, hermano Alex, Lacey, Diana, pastora Edilia, pastor Edwin, Karina, Kelly, Ramón, Sandra, Rociel, etcétera. La compañera Mili también está conectada, entonces Dios te bendiga mucho. Desde Cúcuta, norte de Santander, les saludo. Vamos entonces a compartir pantalla. Recuerden que las preguntas las pueden ir dejando aquí en el chat para que no se les olvide, ¿cierto? Al final, ya la hermana estará leyéndolas. Y también, si alguien las tiene en vivo, las puede también pronunciar al final de la exposición. La idea es que ese sea un espacio no solamente de exposición magistral, sino que ustedes también puedan preguntar y nosotros podamos revisar para llegar a unas respuestas. Entonces, en obediencia a nuestra programación, tenemos hoy el primer encuentro, que es los patriarcas. Voy a compartir pantalla para que podamos seguir la lectura. Entonces, vamos a hacer. Listo. Ana Solange, me confirma, por favor, si ya está la pantalla compartida. Amén, perfecto. Ahí se ve bien la pantalla. Muy bien, muchas gracias. Entonces, nuevamente, mi nombre es Javes Naún Parra Muñoz, soy teólogo profesional y estamos desde Ceviteco en esos encuentros bíblicos, ya que al igual que todos ustedes, nos motiva mucho el estudio de la palabra del Señor y no solamente el estudio a nivel individual, sino compartir con otros hermanos, con otras hermanas, estos hermosos temas. Entonces, especial mes de la Biblia 2022. Antes de continuar, una aclaración. Me han hecho la pregunta en otras ocasiones y es, hermano Javes, ¿cuándo es el mes de la Biblia? ¿En septiembre? ¿En octubre? Porque en internet salen bastantes informaciones y están los 2 meses.
Entonces, una aclaración. El mes de la Biblia en septiembre lo celebran los cristianos católicos. ¿Y por qué en septiembre? Porque fue un septiembre cuando es en honor a San Jerónimo, quien fuese el primer personaje que tradujo la Biblia de los idiomas tradicionales griego y hebreo a el latín vulgar. No vulgar por algo malo, no, sino vulgar porque era del vulgo, o sea, de las personas del diario. Entonces, en esta época, San Jerónimo hizo la traducción y se llama, de hecho, la Vulgata Latina, septiembre, para los cristianos católicos. Para nosotros, los cristianos protestantes, es otra fecha y es octubre. ¿Por qué en octubre? Porque fue en el año 1517 cuando el 31 de octubre el monje Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta de su capilla, que son unas preguntas, unas frases, digamos, donde él quiere interiorizar unas preguntas para entender mejor. Y allí se da todo el movimiento reformista para pues, la continuidad del cristianismo, pero ya no católico, sino protestante, lo cual pues somos los no católicos. En ese orden de ideas, nosotros como protestantes tenemos ese octubre. Y claramente nuestro día clave, que es el 31 de octubre, que es el día de la Reforma Protestante, que este año cumpliríamos. ¿Quién recuerda la fecha o quién hace la suma rápido? La resta. ¿Cuántos años? 1517 a 2022. De hecho, es un número bonito. ¿Cuántos años? 505. 505, muy bien. Les invitamos también a seguirnos en nuestro Instagram, Ceviteco, tal cual como está en pantalla el logo, Ceviteco, porque ahí también estaremos compartiendo diferentes posts sobre este mes. Curiosidades, información adicional e importante para nosotros. Entonces, le invito a que nos siga en Ceviteco, allí pues en Instagram y también en Facebook, ya que normalmente en ciertas fechas hacemos transmisiones, ¿cierto? Webinar o masterclass para todos ustedes, para que puedan también estar pendientes y puedan participar. Ahora sí, vamos a entrar a nuestro primer tema, que es los patriarcas. Bueno, empecemos hablando de el plan de Dios. El plan de Dios. La pregunta sería, ¿Dios tiene un plan? En otros textos hemos encontrado que se habla de que nosotros fuimos, o más bien la salvación fue pensada desde antes de la fundación del mundo. Hay personas que dicen, ¿cómo así? O sea, que Dios ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. ¿Será que Dios creó al hombre para que pecara? ¿Será que Dios dijo, ellos van a pecar, entonces yo mejor voy con mi plan B? No. Dios creó realmente al hombre para que fuera perfecto. Sin embargo, Dios conoce todas las opciones. Y aunque la decisión es del ser humano, Dios conoce las alternativas. La decisión la toma cada persona. Pero Dios es omnipresente, omnisciente y obviamente conoce todo. Pero la decisión la toma cada persona. Esa aclaración debe quedar muy presente. Porque si no, vamos a ser de las personas que dicen, no, ya todo está escrito, seguimos un formato, seguimos un libreto, seguimos un guión. Entonces nosotros no podemos permitirnos sumarnos a esto porque estaríamos negando el principio básico de la salvación que está en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Si todo estuviese dado, ese texto que es hermoso, ¿para qué está ahí? ¿Para qué está entonces el texto de Apocalipsis cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él? Entonces, por favor, mucho cuidado con las doctrinas que seguimos, con las doctrinas que estamos aprendiendo, porque podemos estar un poquito lejanos a lo que dice el texto. Cuidado, no a lo que yo digo o a lo que dice la iglesia a la que yo asisto, sino a lo que dice el texto, que en últimas es la palabra del Señor. Entonces empezamos. El plan de Dios.
Los patriarcas. Para entender los patriarcas hay que entender un poquito cómo funciona el Génesis. El Génesis sabemos que es el libro de los principios, el libro de las bendiciones. Génesis en griego, Bereshit en hebreo, depende pues la traducción que tengamos, nos va a decir algo especial y es el origen, el principio, las bendiciones. Y esto es importante porque el Génesis nos muestra los primeros orígenes como tal y nos muestra varios postulados, varios mitos. Ojo con esta palabra, mitos. No estoy diciendo que sea mentira. No, la Biblia es la verdad desde la postura de los judíos y desde la postura cristiana, desde la cultura de los judíos hebreos. Entonces tengamos cuidado, porque un mito es una explicación. Entonces, la Biblia en el Génesis es un mito. ¿Y qué significa esto? Que desde los hebreos se está dando una explicación. Tenemos la creación del hombre, la creación de la naturaleza. Tenemos el origen de las etnias, porque raza solo una, ¿no? La humana. Tenemos el origen de los idiomas, las lenguas. Todo esto son mitos. No son mentira, son mitos, son explicaciones que tienen su respaldo teológico. Como por ejemplo, si nosotros revisamos el Génesis al inicio cuando dice que Dios creó el ser humano y las plantas, perdón, la naturaleza, va a decir que Dios creó pues el cielo, la tierra, las plantas, las lumbreras, los animales. Si lo revisamos críticamente, hay una situación. Y es que según Génesis, Dios crea primero las plantas y después crea el sol. Allí hay un problema. ¿Cuál problema? El problema de que cómo es posible que las plantas existan sin haber existido el sol. Alguien de ciencia va a decir, eso es mentira, la Biblia es mentira, la Biblia no tiene razón, la Biblia miente. Pero no, la Biblia no miente, porque la Biblia no es un libro científico, no es un libro de historia. La Biblia es un libro de fe, un libro teológico, un libro de fe y para la fe, que nos muestra la historiografía de la salvación y nos muestra una verdad, y es Dios creó todo. Los detalles ya son los que van a variar y de donde las personas se pegan, perdón la expresión, para contradecir. Pero el texto cuando nos dice que Dios creó las plantas y después crea el sol, no nos está dando un orden. No nos da un orden. Lo que nos está diciendo son tres verdades en el Génesis. Primero, Dios creó todo. O sea que plantas, animales, de todo, lo creó Dios. Que Dios todo lo hizo bueno y que a Dios le gustó lo que hizo. Ya ese orden, ya no vamos a entrar ahí a discutirlo porque empezamos a hacer alegorías y a salirnos y a pelear y a discutir y no es la idea. La idea es que en la Biblia converjamos todos, científicos, teólogos, licenciados, ingenieros y todos lleguemos a una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que Dios lo hizo todo. El científico va a decir, pero es que a lo último la Biblia no está peleando con ellos, está diciéndoles, hay un proceso, pero todo viene de Dios. Entonces, entendamos que la Biblia es fe y para la fe es teología. Detrás del texto hay una teología, una enseñanza. Ahí es donde nosotros nos divorciamos de la ciencia, porque nos ponemos a pelear con ella. Y el teólogo que estudió teología se pone a pelear con la ciencia, con el científico que estudió ciencia, y se ponen a pelear. Es como que un licenciado se ponga a pelear con un ingeniero. Cada quien sabe de su arte, de su ciencia, de su disciplina, entonces no podemos hacer eso. El teólogo, el cristiano, tiene que estar del lado de la fe, del lado de la verdad absoluta, que es Dios creó todo, Dios nos ama, Dios tiene un plan, y en este caso un plan B. ¿Y por qué un plan B? Porque el plan A, el ser humano lastimosamente lo echó a perder. Entonces, mucho cuidado con esto. Cuando digo que la Biblia es un mito, no es que es mentira, sino que es una explicación de los hebreos con una verdad teológica que debemos entender. Ahora sí, sigamos. Los patriarcas. ¿Qué pasó luego del Génesis 11?
y la separación obligada de los moradores del Sinar. Aquí estamos hablando de cuando se da la explicación del diluvio universal, después de las lenguas, ¿cierto? De los idiomas. ¿Qué pasó? Hay una pregunta. Después tenemos otra pregunta. ¿Por qué hablamos de plan de Dios? ¿Cómo así? ¿Plan de Dios? ¿Dios necesita un plan? Si Dios es soberano, ¿por qué hablamos de un plan? ¿Por qué? Entonces, continuamos. Demos respuesta. Nosotros tenemos que estar entendiendo que nosotros somos parte de ese estudio que hacemos de la Biblia y que la Biblia nos muestra unas organizaciones, ¿cierto? Unas comunidades y efectivamente después del Génesis 11 se dan unas comunidades, lo que llamaríamos en historia unos grupos, unos clanes, ¿cierto? Y la Biblia no pelea con la historia. La Biblia habla de la revolución neolítica. La Biblia habla del periodo de bronce y todas esas cuestiones. Lo que pasa es que nosotros nos ponemos a pelear con la historia, con la ciencia, en vez de hacer un, ¿cómo se llama esto? Un estudio interdisciplinar y hacer algo interesante. Ahora, ¿por qué hablamos de plan de Dios? Entre los atributos de Dios, que son las propiedades, Louis Berkhoff, un teólogo sistemático, nos habla de las propiedades, o sea, de quién es Dios. Está la misericordia, el amor y la providencia. Los católicos le van a decir la divina providencia, nosotros simplemente la providencia. Por lo cual Dios genera una opción de alivio y ayuda para socorrer al hombre del mal y llevarlo por el buen camino. El hombre buscó su mal, pero Dios dice, el hombre hizo lo incorrecto, pero lo amo y quiero ayudarle. O sea que ese plan de Dios no es por Dios, es por el hombre. ¿Dios necesita un plan? Evidentemente no, pero la humanidad sí. Por esta razón, Dios toma a un hombre para realizar dicho plan. O sea, ¿cuál plan? El plan de ayudar al hombre. Porque el hombre, lastimosamente, pecó, se distanció de Dios. Y yo explico esto de una manera muy sencilla. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con un teléfono, una línea directa, ¿cierto? Adán, Dios, ¿cierto? Una comunicación bien interesante. Pero el pecado causa distancia, ¿cierto? Cortó esa comunión. Es decir, que esa comunión quedó rota. El hombre, la humanidad, quedó sin esa comunicación. Por eso Dios envía, o más bien a través de los descendientes de Seth, quiere continuar, pero el hombre sigue pecando. Veamos el Génesis 6. Después quiere con Abraham, pero el hombre sigue pecando. Después quiere con Jacob y el hombre sigue pecando. Envía profetas, envía y la gente sigue pecando. Hasta que ya llega Jesús. ¿Cómo quedó la comunicación? Rota por el pecado. Jesús nos trae la religión. ¿Cómo así, Javes? La religión es mala, es pecado, es tradición. No, 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 no. La religión es mala. Religión del verbo, del latín religare, significa volver a unir. O sea que religión es volver a unir. ¿Cómo quedó la comunicación? ¿Cómo quedó la comunicación después del pecado? Rota. ¿Cierto? Esa línea se rompió. ¿Y Jesús qué hizo? Hacerle un nudo bien interesante a eso. Religar eso que estaba roto. ¿Qué es la religión? Religar. O sea que Jesús religó la comunicación para que nosotros estemos con Él. Doblemos rodillas, juntemos manitos y le digamos, Señor, aquí estoy. Y tengamos la confianza de que Él nos oye. Entonces, cuidado con eso, porque es que a veces replicamos cosas que no conocemos. La religión es mala, no somos religiosos. Bueno, ya es diferente religión a religiosidad, pero que tenemos una religión, sí la tenemos. Y nuestra religión es Cristo. Avanzamos. De acuerdo con el relato bíblico, la tierra luego del diluvio se pobló con los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. En Génesis 10, 1 al 32 encontramos los descendientes de cada uno de ellos. Veámoslos. Bueno, allí dice, esas son las familias de los hijos de Noé por sus descendientes en las naciones, tan. Allí va a decirlos básicamente todos en lista. Recordemos que la Biblia es muy especial en las genealogías, ¿no? Ahí está hablando de Sem. Algo importante, la línea de los patriarcas viene con Sem. Sem, Can y Jafet viene con Sem. Ahí hay unos personajes y después aparece Taré, Nacor, Taré. Y Taré tiene 3 hijos, Abraham, Nacor y Haram.
allí entonces entra el primer patriarca que conocemos. Es importante recordar lo que ya hemos estudiado en otros momentos, en algunas sesiones gratuitas que hemos tenido y en cursos que hemos dictado aquí en Cebiteco. Y es que existió la revolución neolítica. ¿Qué es la revolución neolítica? Cuando las personas, los seres humanos, entonces, ¿qué es la revolución neolítica? Cuando las comunidades cambian y dejan de ser nómadas, o sea, recolectores, grupos que mantienen viajando de lugar en lugar y se establecen. ¿Dónde se establecen? Históricamente, ¿dónde se establecen? ¿Al lado de qué? ¿Quién me dice? ¿Al lado de qué se establecieron las civilizaciones? ¿Al lado de quién crecieron? Bueno, siempre Obviamente, se hacían al lado de los ríos de y... los ríos, exacto. Porque los ríos les garantizaban agua. Y el agua permitía el cultivo y la ganadería. Una vez se dominó esas dos artes, ganadería y agricultura, pues dejaron de ser recolectores y dejaron de ser cazadores. Entonces, eso favoreció a la revolución neolítica. Los que enseñamos sociales, los que hemos estudiado sociales, pues tal vez ustedes no se acuerdan, o de quizás sí, no sé. Eso lo vimos en el colegio. Eso está en la Biblia. Porque el mismo Abraham fue un nómada que se establece después por la revolución neolítica. Bueno, la familia de Taré, hijo de Nacor, veámoslo acá otra vez. Sen, Arfaxad, Sala, Heber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré, Abraham, Nacor y Haram. La familia de Taré, hijo de Nacor, descendiente de Sem, se ubicó en Ur de los Caldeos, cerca del Golfo Pérsico. Por ahí está Irán, está Irak. Es muy bueno que nosotros cuando estamos leyendo la Biblia, aparte de leer la Biblia, tengamos un mapa y tratemos de hacer como esa calca del mapa bíblico y el mapa de nosotros actual, para que por lo menos digamos, ah, quedaba ahí. Porque es que a veces leemos el texto sagrado y lo leemos como si fuera una película. En la película nos dice, y el príncipe de Wakanda, y Smallville, y Gótica, y uno dice, ah, sí, ciudades de la película. Y así a veces uno lee de pronto la Biblia, ah, sí, ese texto. No, la idea no es esa, la idea es que usted diga, ah, eso quedaba aquí, hay ruinas, oh, no hay nada, pero que sepamos dónde quedaba. Como predicadores, eso va a dar un plus a nuestros sermones. Que digamos, ejemplo, tal ciudad, hermanos, hoy por hoy esa ciudad es una ruinas, hoy por hoy hay otra ciudad reubicada, hoy por hoy, eso da un plus, porque la gente va a sentir que es algo más significativo. No está lejano el sermón, sino que está cercano y lo entendemos. Entonces, sin embargo, debido a las peregrinaciones, lo que les dije hace un momento, de los clanes familiares, Taré pensó en ir a Canaán. El que pensó primero en ir a Canaán fue Taré. ¿Y por qué? Pues porque Canaán tenía el Valle del Jordán, un valle muy próspero. Entonces él dijo, ah, allá hay, es como hoy día. Bueno, hace par de tiempos todo el mundo quería pegar para Chile. Hace mucho más tiempo atrás todo el mundo quería pegar para España. Así le pasó a Taré. Ay, allá hay, vamos para allá. Entonces, allá la tierra fértil y una gran ubicación geográfica. ¿Por qué? Porque, pues, de hecho, la tierra de Canaán, hoy Israel, Palestina, es una tierra especial, porque une, ¿cierto?, los dos continentes, incluso el tercero. África, Asia y obviamente Europa. Es un peaje, es un canal, pero pues terrestre, ¿no? Porque está allí en esa conexión. No obstante, no logró su objetivo, sino que murió estando en la tierra de Haram, o sea, por el Sinar para arribita. Entonces, él muere. Y esto lo encontramos en Génesis 11:31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Haram y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Haram. O sea, se murió a mitad de camino. Ur se ubicaba al sur de Mesopotamia. Recordemos que Mesopotamia significa valle entre ríos. ¿Cuáles ríos? Tigris y Éufrates. ¿Existen? Sí, existen. ¿Dónde? Irak. ¿Tan feo eso? Sí.
en ese tiempo fue muy especial. De hecho, Irak, Bagdad, más bien, llegó a ser una gran ciudad en la Edad Media. Una ciudad tan importante, tan bella, con bancos a nivel del medioevo, con grandes sucursales. ¿Qué pasó? Lastimosamente encontraron petróleo. Y hay unos países que aman el petróleo y en nombre del petróleo buscan poder. Y ese poder hace daño y ese daño destruye. Entonces, lo bonito quedó en el pasado. Aram se ubica en Asiria y su ubicación actual en ruinas sería cerca de Turquía. Veamos el mapita. Ese es el mapa bíblico. Ahí, pues, si queremos ubicarnos a hoy, encontramos el mar Mediterráneo, centro izquierda, ¿sí? Centro izquierda, en la parte de abajito, eso azulito sería mar Rojo, y allí está el canal del Suez. Obviamente en tiempos bíblicos no estaba el canal del Suez. Al lado derecho, el Golfo Pérsico, y eso que está allí chiquitico es la península del Sinaí, y lo grande, pues la península arábiga. Entonces, ¿y qué será esa mancha que se ve en la mitad? Eso se llama la media luna fértil. ¿Y qué es media luna fértil? Pues media luna, pues una media luna, pues casi que una media luna, ¿no? ¿Y por qué fértil? Pues porque está en medio de ríos. ¿Cuáles ríos? Tigris y Éufrates. El Jordán por Palestina y el Nilo en la parte de África. Bueno, los grupos familiares, debido a la búsqueda de buenos lugares para vivir y apacentar sus ganados, se desplazaban de un sitio a otro. Esos son los nómadas. Por lo tanto, Abraham recorrió cerca de 1000 kilómetros desde Ur de los Caldeos hasta Harán en Asiria. Tengamos en cuenta que esta peregrinación la dirigió Taré. Miren, uno lee la Biblia y dice Abraham caminó, y uno se imagina que eso fue lejísimos, y no fue tan lejos. 1000 kilómetros es lo que hay, por ejemplo, de Ibagué a Cúcuta, más o menos. Yo creo que sí. Esos son 22 horas en moto. Obviamente en esa época no habían motos ni habían carros, ¿no? Pero esa es la distancia, pues, más o menos. Entonces uno se imagina que eso es como atravesarse todo Sudamérica. No. Pues. Entonces mira qué tan bueno es que usted en una práctica pueda decir, hermano, si Abraham caminó 1000 kilómetros, el equivalente a tal lugar, la gente se va a meter más en la práctica y va a decir, wow, ¿cómo así? Y va a tener como más cercanía con lo que se está diciendo. Ur de los Caldeos, pues no va ahí, ¿no? Pero por ahí cerquita. Ur de los Caldeos y Haram. El caminito. Obviamente los caminos se iban haciendo. Algunos ya existían, pero pues no era un derechazo, ¿no? Ahora encontramos el llamamiento de Abraham. Una vez la familia de Taré llega a Haram, se establecieron ahí. Volvamos a ver. Asiria, ¿recuerdan? Asiria. Se establecen ahí. Sin embargo, aunque la intención de la peregrinación era encontrar una tierra buena para vivir, Abraham se sintió cómodo en Haram y empezó a adquirir distintos bienes. Abraham no había tenido nada, la intención era del papá, y Abraham simplemente pues, se fue siguiendo al papá, encontró cómo estar cómodo ahí y se quedó contento. Pero Dios tenía un plan, recordemos al inicio. En Génesis 12:5 nos indica que efectivamente la estadía de Adán fue próspera. En otras palabras, el objetivo de Taré se había cumplido, aunque él hubiera fallecido en ese lugar. Por lo tanto, su familia se sentía cómoda en aquel sitio. Recordemos que al inicio de esta guía hablábamos del plan de Dios, el cual consistía en la generación de una opción de ayuda para el ser humano, la cual le permitirá estar cerca de él y por consiguiente lejos del mal. Entendiendo mal, además de desagradar a Dios, como lo que corrompe al hombre. Entonces, si Taré se propuso ir a Canaán, la Transjordania, o sea, al otro lado del Jordán, buscando un bienestar familiar, el plan de Dios también incluía que Abraham se desplazara a Canaán, pero con el propósito de dar comienzo a un bienestar colectivo y mundial. Taré quería algo familiar, algo personal, no está mal, pero Dios tenía la idea de que se establecieran y a través de esa generación existiera un plan colectivo y obviamente mundial. Ahora, una inquietud podría ser, bueno, ¿y por qué Abraham? ¿Qué tenía Abraham de especial? La respuesta clásica podría ser porque Dios es soberano y por lo tanto Él busca personas dispuestas y Él busca a quien quiere. Sin embargo,
hay otra explicación, no oficial. No puedo decirles que está en la Biblia, que es 100% verídica, porque pues estaría mintiendo. Y la idea no es mentir, pero como teólogos sí es importante que nosotros tengamos y conozcamos las opciones, las alternativas. Hay una teoría que plantea que Abraham adoraba la luna. Obviamente estas personas fueron creando expresiones religiosas y cada familia, cada clan tenía sus expresiones. Entonces, dicen que cada clan tenía una expresión religiosa, una expresión animista. Y en este caso, la familia de Taré adoraba la luna, la casa de la luna. Y otros adoraban otras cosas. Pero dicen que Abraham no se sentía cómodo. Abraham decía, la luna es bonita, es importante, pero la luna deja de ser, porque después vuelve el día. La luna entonces no es lo más importante. Y así en esa búsqueda, él quería buscar, valga la redundancia, la verdad. Y en esa búsqueda dicen que él hizo viajes, que él hizo peregrinaciones buscando esa respuesta y no la halló. Y en esa búsqueda se le aparece Dios y le dice, usted está buscando que hay más, pues yo soy más. Mucho gusto, yo soy el que usted está buscando. Obviamente es parafraseado y es una forma de explicarles. Esto está en algunos textos judíos que pues argumentan que fue la razón por la cual Abraham es el especial. Entonces, pues bueno, no puedo decirles si fue verdad o mentira, pero sí puedo decirles que tiene mucha lógica en tanto las personas que buscan encuentran, ¿cierto? Entonces Dios quizá sí pudo ser a través de esta inquietud de Abraham que se le reveló. Recordemos que revelación en teología es la presentación de Dios a su pueblo, a la tierra. Cuando Dios le indica a Abraham que se desplace hacia Canaán, tierra prometida, él obedece y da inicio a una larga peregrinación. Veamos. Haram. Y él se va. Ahora, inicialmente Abraham realiza un desplazamiento dirigido por su padre, ya lo dijimos. Sin embargo, obedeciendo el llamado de Dios, comienza su peregrinación hasta Canaán. Allá, esa rojita que está ahí, es la peregrinación que hace Abraham. Estando en Canaán, el hambre azota la región y él se desplaza con los suyos hacia Egipto. Usted dirá, pero ¿cómo así? ¿No que ya tenían la revolución neolítica y ya manejaban todo? Bueno, recuerden que incluso hoy por hoy siguen teniendo, ¿cómo se dice? Teniendo tecnologías para los cultivos. O sea, que mata plagas o abonos. En esa época sí descubrieron que la semilla crece, pero pues una plaga dañaba y se quedaban como que se nos destruyó todo, ¿cierto? O una sequía y como que, ¿qué hago? Entonces, aunque ya manejaban ciertas tecnologías, pues no era igual que hoy. Incluso la idea de estudiar teología es como tener un poquito de más acercamiento al texto, ¿no? Cuando el pueblo de Israel va los espías, van a hacer el reconocimiento a Canaán, ellos llegan con unas uvas grandototas, ¿cierto? Eso no es otra cosa que el producto de los abonos, o sea, el resultado. No es lo mismo una fruta a la de Dios que salga, ¿cierto? A una fruta que se cultive con ciertos cuidados. Va a ser más fuerte, más bonita, un color más interesante. El pueblo hebreo era muy joven y estuvo siempre, pues en su inicio, pastoreando, después fueron a Egipto, no conocían mucho técnica y al llegar a Canaán, pues no sabían nada de eso. Entonces, al ver esas frutas bien bonitas de los cananeos, que ya tenían desarrolladas ciertas tecnologías, dijeron, ¡ah! ¡Wow! Nunca hemos visto eso. Entonces, eso es por las tecnologías. ¿Y por qué Israel? Esto es un spoiler de otros cursos. ¿Por qué Israel a cada rato como que, ay, no, Dios, usted no escucha nada? Baal, venga. Porque Baal era el dios de la agricultura. Y ellos tenían cultivos muy bonitos, frutas muy bonitas. Entonces, según ellos, Dios no les daba frutas bonitas. Y los Baales sí daban frutas bonitas. En conclusión, Baal era mejor. Y no era mejor, es que simplemente la historia no se puede tapar. Y si usted me tiene a mi ventaja de experiencia, pues eso no se va a improvisar, ¿no? Eso se va a notar.
Y en este caso los cananeos le tenían ventaja y experiencia a los judíos, a los hebreos, y se notaba. Y ellos pensaban que simplemente era una respuesta de Dios. Avanzamos. Egipto, ¿no? Posteriormente se regresa a Canaán y se establece en distintos lugares. Mira que a Abraham le gustaba caminar, ¿no? Mira, ahí está el dibujito, lo devolvemos. Aram, Siquem, Egipto, y se regresa al desierto del Negev. Bueno, Abraham pasó gran parte de su vida en distintas peregrinaciones, lo dijimos ahora. Entre los lugares donde habitó se destacan Egipto, Siquem, Gerar, el Negev, Hebrón y Beerseba. Una persona que se movió bastante. Algunos momentos porque Dios le dijo, y otros momentos porque simplemente, como todo ser humano, se equivoca. Y eso es lo bonito de la Biblia, que la Biblia no nos muestra superhombres. La Biblia nos muestra hombres, mujeres, naturales, equivocados, erróneos, pero que algunos, pese a todas esas equivocaciones, siempre estuvieron con la disposición de obedecer a Dios. ¿Que se equivocaron? Claro que sí, Abraham se equivocó muchas veces, pero aún así estuvo con ganas de estar cerca de Dios. Hay un texto muy bonito hablando de Abraham, y es el que está en Génesis 15:6. ¿Quién lo puede leer, por favor? Génesis 15:6. Génesis 15:6. Amén. Yo tengo Génesis 15:6 en la NBI. Dale, por favor. Dice, y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Muy bien. ¿Y Abraham qué? ¿Lo repites, por favor? Ujú. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Muy bien. Una característica creyó. ¿Que hubo momentos que no creyó? Claro que sí. Pero Dios tiene en cuenta esos momentos de obediencia. Y Abraham se los tuvo en cuenta. Entonces usted, hermano y hermana, que se ha equivocado muchas veces, me incluyo, no es tanto lo que nos equivoquemos, sino también las veces que tengamos la gallardía de reconocer el error y arrancar de nuevo. Saludamos de manera especial a las personas que nos siguen a través del Facebook. Dios les bendiga. Los que están aquí conectados en el Zoom, Dios les bendiga muchísimo. Y los que nos van a ver al futuro, también Dios les bendiga también bastante, porque sabemos que Dios nos bendice en todo el tiempo. Continuamos. Todo el tiempo que él habitó en Canaán, vivió como forastero, o sea, no tuvo como una parcela así como que diga, esta es mi super finca, no. Tuvo fincas, pero no tuvo, digámoslo así, abro comillas, esa nacionalidad, esa localidad, porque siempre estuvo desplazándose de un lugar a otro. Y es que tengamos en cuenta algo, volvamos a la historia, a la lógica. A través de el tiempo, pues obviamente la experiencia se logra en la quietud y en la investigación. Y si Abraham nunca estuvo quieto, ¿cómo aprendía, no? Pues digo, ¿no? Hay que tener como ese análisis y decir, bueno, ¿por qué tanto? Bueno, si el caballero siempre estuvo desplazándose y bueno, entonces no tuvo ese espacio para fortalecer saberes y decir, bueno, los fortalezco y me quedo, a diferencia de sus descendientes, de algunos. Bueno, ahí se acaba entonces Abraham. Obviamente no hablamos de muchas cosas de él, pero podríamos sintetizar de Abraham lo siguiente. Fortalezas y logros. Su fe agradó a Dios. Se le conoce como el fundador de los judíos o de los hebreos, aunque mejor judíos. ¿Por qué judíos? Porque el término hebreo no solamente es para los hijos de Jacob, de Israel. El término hebreo es más como una forma de llamar a los campesinos, pastores, más o menos así. O sea que el término hebreo no es solamente de los israelitas. Hebreo era el que tenía esas condiciones de campesino, de forastero, de pastor. Entonces es mejor decir los judíos o los israelitas, ¿vale? Logró el respeto de los demás y fue valiente de defender a su familia a cualquier precio. Lo hizo mucho. Fue un padre responsable con su familia y un hombre hospitalario con los demás. Bastante. ¿Y por qué hospitalario? Pues porque el caballero sabía lo que era viajar y lo que era estar cómodo, por lo menos para pasar la noche. Evitaba los conflictos y lo hacía muy bien.
Una debilidad de Abraham, porque hay que reconocer las debilidades también, ¿no? Es que en medio de los aprietos distorsionaba la verdad. Y esto no pasó, por ejemplo, con Agar, ¿cierto? Él pensó y como que hizo su propia verdad. Lecciones de su vida. Podemos decir que Dios desea que nosotros dependamos de Él, confiemos en Él, no en nuestra propia habilidad de complacerlo. Entonces podemos aprender de Abraham. También que desde el principio el plan de Dios ha sido darse a conocer a todo el mundo. Entonces tengamos en cuenta esa parte. Vamos ahora con Isaac, quien fue el heredero de la promesa. Isaac se caracterizó por, y aquí va a ser muy distinto de su querido padre, su estabilidad emocional. La Biblia solamente nos habla de una sola esposa. A ver, ¿cómo se llamó la esposa de Isaac? O la pareja, pues, la compañera. Rebeca. Rebeca, muy bien. Hago una aclaración aquí. En la Biblia se habla mucho de la casa de mi padre. Ve a mi familia. Antes de nosotros pensar que primo con primo, prima con prima, tengamos en cuenta que hay clanes, ¿cierto? Clanes. Así como cuando uno dice yo soy de tal iglesia, ¿cierto? Asambleas, movimiento, centro cristiano, pentecostal, en fin. Y todos son personas, normal. Pero hay unos clanes, ¿no? Esos grupos. Y uno dice, no, yo me busco una que sea de mi iglesia. Yo me busco una hermana, ¿cierto? Así mismo pasaba con ellos. Habían clanes familiares, o sea, clanes como tribus, como casas. Entonces, como que no, usted no puede casarse con las de acá. Busque en su casa. ¿Y qué era su casa? Los de su región, los de su tribu. O sea, no solamente nos quedemos con la idea de la, uy, se me fue la palabra, endogamia. Endogamia es como entre los mismos con los mismos. No, sino que pensemos más bien es como en las personas que compartían los mismos principios. Recordemos que si habían religiones dañadas y feas, era en esa época. Religiones de venga, que si estamos juntos sexualmente, adoramos a nuestro Dios, abro comillas. Venga, que si estamos hombres con hombres, adoramos a nuestro Dios. Mujer con mujer, ¿cierto? Si quedamos niños, si hacemos de todo. Entonces, cuidado porque en esa época sí existían muchas religiones bastante complejas. Entonces, la idea de, venga, búsquese una persona de mi casa, era, búsquese una persona que por lo menos no crea en lo que estos de aquí creen, porque estos de aquí son como bien dañados. De hecho, el ser tan dañadas algunas regiones fue la causa por las que fueron destruidas, Sodoma y Gomorra. Los mismos cananeos. Los cananeos, Dios no les quitó la tierra porque dijo, ay, ustedes no me gustan, ustedes son malos, este Israel sí es bueno, ¿no? Su mismo pecado les hizo perder la tierra. Lo mismo que les pasó a los judíos israelitas. Su mismo pecado les hizo perder la tierra. Es un ciclo. Avanzamos. Su estabilidad emocional. Vida sedentaria. O sea, él ya vivió la revolución neolítica. Él dijo, tengo mi casa, tengo mi esposa, ¿qué más le pido a la vida? Ah, plata, tuvo plata. Una actitud pacífica. Él dijo, bueno, si yo me voy a quedar aquí en medio de esos señores y señoras, pues la llevo bien con todos mejor, ¿no? Su actitud reverente a Dios. Mi papá me enseñó un Dios, voy a servirle a él. Detalles de su unión marital, recordemos lo que está en Génesis 24. Y aquí sería muy bueno que nosotros tuviéramos en cuenta, eso es otro spoiler de un curso que tenemos también nosotros como Ceviteco, que es hermenéutica bíblica, y es cuidado con la lectura bíblica. ¿Qué tal que yo como padre diga, bueno, la Biblia dice que en Génesis el papá Abraham se preocupó por su hijo y de una esposa, y le buscó esposa? Dios mío, ayúdame a encontrar una esposa para mi hijo. No, usted no le busca esposa a nadie. Hoy por hoy, cada quien busca lo suyo. Eso que está ahí pertenece a un contexto histórico, geográfico. Es decir, el papá responde por su hijo y mejor dicho, usted, el hijo ni cuenta. Venga, fulano, compadre, hablemos.
mi hijo es soltero, su hija soltera, yo tengo plata, usted también, pues hagámosle. Ah, listo, hecho. Venga, mi hijo, ella va a ser su esposa. ¿Y por qué? Porque es su papá. Y yo digo, pero hoy no. Hoy cada persona debe decidir, analizar, orar, claro que sí. Pero aunque ore, Dios no le va a decir, hey, Pepito, es ella, ¿no? Eso lo va a sentir cada persona con el trato y como me dijo alguien, con la paz que le dé la persona. Entonces, cuidado con esos aterrizajes hermenéuticos, porque a veces nosotros estamos todavía diciendo lo que pise mi pie, eso es mío. No, señores, eso fue allá. Entonces, tengan cuidado con los abismos hermenéuticos. Bueno, vida tranquila de Isaac, el mismo mapa que ya conocíamos, ¿cierto? Bien bonito. Isaac fue un hombre pacífico y sedentario, el cual tuvo un hogar en Berseba. Está en el mapa. Génesis 24, la peregrinación que narra Génesis 24 la hace un siervo de Abraham, o sea que él ni hizo ninguna peregrinación, la que la hizo fue otro señor. Nacor es una ciudad que según el relato corresponde al norte de Mesopotamia, actual Turquía. En esta región estaba la familia de Abraham, o sea, los antepasados, los abuelos, los tíos, allá. Entonces, vamos al mapa. Donde se va el siervo es de Berseba a Nacor. Esa fue la única, el único paseíto que se dio y no lo hizo él. Obvio que tuvo que haber salido por ahí, claro que sí, pero el caballero se dedicó a quedarse quieto, tranquilo, a prosperar, a cuidar su casa. Interesante, ¿cierto? Jacob sí fue otra persona bastante distinta a su papá y a su abuelo. Entonces, de Jacob, ¿qué podemos decir? Ah, bueno, antes de salir de Jacob, antes de Jacob, veamos Isaac. Fortalezas del personaje. Bueno, sabemos que él es el resultado de un gran milagro, ¿no? Su madre tenía 90 años y el papá 100. Independientemente de que si son 100 años reales o 90 años reales, eso sí, lo que dice el texto de que ella había dejado ¿qué es el texto? La costumbre de las mujeres, o sea, que ya había cerrado su ciclo menstrual y obviamente pues sabemos que para que haya una fecundación debe estar un óvulo en su proceso, o sea, la mujer debe estar pues en una salud sexual y la mujer ya ha pasado eso. Entonces hay un milagro. Y hay mujeres que tienen su cierre de ciclo, pues se me fue la palabra, la menopausia, eso, la menopausia, jóvenes, a los 40, en adelante algunas. Entonces, no solamente hay que decir, no, fue 90 años, no, ese 90 puede ser algo relativo, ¿no? Pero el hecho es que sí, la mujer ya estaba sin su vida, digamos, en esta parte de fertilidad. De sexualidad no lo vamos a decir, ¿no? Pero sí de fertilidad. Entonces, fue un milagro, ¿no? Y hablando de Jacob, de Isaac, pues parece ser, el texto no nos dice algo, nos deja ver como eso, y es que era un esposo comprensible, por lo menos hasta que nacieron los hijos, y demostró una gran paciencia. Debilidades y errores. Isaac tenía la tendencia de mentir al estar bajo presión, evitaba la confrontación cuando habían conflictos, que sí, se pasó de paciente, ¿no? Y tenía un favoritismo entre sus hijos. Qué error cuando los padres tienen favoritismos, porque el problema no es de los padres, es de los hijos. Es que usted es el que más quiere, como a usted todo le dan, y tenemos un pleito allí en la casa. Ojo, padres, ojo, no les voy a enseñar cómo criar hijos, pero lo que sí es una regla general es que no tengamos preferencias, tengamos cuidados. Claro que hay hijos que van a necesitar mayores cuidados, ¿no? Por su salud, pero que eso no quiera decir que los demás quedan excluidos. Porfa, porfa, porfa. Lecciones de su vida. Podemos decir que la paciencia a menudo trae su recompensa. Los planes de Dios y sus promesas van más allá de la comprensión de la gente. Y algo especial y bonito es que Dios cumple sus promesas, permanece fiel aunque nosotros no lo seamos.
Bueno, eso es lo que podemos aprender de él. Ahora sí, vayamos a Jacob, ya casi para terminar. Espero que estén escribiendo las preguntas, ¿no? Jacob, aventuras y peregrinación. Ya. Recordemos que Jacob tiene un hermano mayor, llamado Esaú, gemelo. Ambos crecieron en Berseba, donde habitaron con su padre, en el mismo lugar donde obtuvo la bendición con engaños. A ver, la primogenitura es el ser mayor. Hay unos derechos. Allá en esa época, unos derechos, como por ejemplo la mitad de la herencia, voz y voto, y de hecho un privilegio que da la bendición, como quien dice, una declaración bien interesante que es el papá. Entonces, en este caso, la primogenitura, que era el ser mayor, el tener el derecho a la herencia y toda esa parte del ser el mayor, pues Esaú la vendió. Pero la bendición le pertenecía. Entonces, eso fue también lo que una la compró Jacob y la otra la robó. Complicado, ¿no? Por tal razón, Rebeca, como el caballero, mintió para quedarse con la bendición. Rebeca lo envía a Aram. O sea, lo envía a la casa con dos propósitos. Uno, porque Esaú estaba que lo mataba. Y dos, para que conociera una semita, o sea, una descendiente de Sem, y pues no se metiera con esas muchachas de allá que no eran como de buenos procederes, sino porque fueran malas, sino porque pues obviamente hay conductas que uno como que allá tú, pero no te quiero para mí. Así pasaba en esa época. Y obviamente conformar un hogar. Veamos su viaje y estadía, lo cual narra en el 28 y 29 de Génesis. El mapita otra vez. Berseba, Haram, el paseíto, ese sí lo dio Jacob. Jacob, luego de formar una familia, decide regresar a su tierra y reconciliarse con Esaú. De camino reposa en Galaad, pasa el río Jaboc, llega a Edom, donde su hermano posteriormente entra a Canaán y se establece frente a Siquem. Veamos la reconciliación en Génesis 33. Haram, donde estaba, va a Galaad, pasa al río, llega a Edom, se reconcilia y va a Siquem. Obviamente no vamos a decir cuántos días se demoró ni cuántos kilometrajes, pero pues por lo menos ya sabemos que pues, hizo un esfuerzo, ¿no? Porque miren, si ustedes miran el mapa, él pudo haber llegado a Galaad, a la derecha, Siquem, ¿cierto? Pero él dijo, no, voy a hacer las paces. Bajó más, llegó a Edom y se devolvió después. Incluso él fue a Edom pese a saber que estaba bravo el hermano, ¿no? Aunque él era inteligente y dividió la gente como para aplacar la ira. Recordemos el relato, ¿no? Él manda los hijos, las mujeres adelante, ¿no? Pues para aplacar la ira o por si las moscas salir corriendo. Yo no sé qué hay que decirles, pero pues fue inteligente y esforzado. Hay que decir que fue esforzado. Entonces, esta fue la peregrinaciones que hizo el caballero Jacob. ¿Dónde se quedó él? ¿Dónde hizo finca? ¿Dónde? ¿Dónde se estableció el caballero Jacob? Está en el mapa, el último puntico. Sí, ahí dice también, frente a Siquem. En Siquem, correcto. ¿Y dónde se estableció su papá? A ver. En Berseba. Sí, no vamos a ganar mucho con estos nombres, pero por lo menos como entender un poquito más, ¿no? Bueno, ya los hijos de Jacob. Jacob se establece cerca de Siquem. Ah, bueno, hablemos de Jacob y sus habilidades o cosas buenas, ¿no? Fue el padre de las 12 tribus de Israel. Fue el tercer descendiente de Abraham. Fue una persona determinada, dispuesta a trabajar arduamente para conseguir lo que quería. Y fue un buen hombre de negocios. Debilidades y errores. Cuando enfrentaba dificultades, confiaba en sus propios recursos en vez de pedir ayuda a Dios.
tendía a acumular riqueza para beneficio propio. Complejo, ¿no? Y lecciones de su vida. La seguridad no se encuentra en la acumulación de bienes. Todas las intenciones y acciones humanas, para bien o para mal, Dios las incluye en sus planes. Entonces miremos que Jacob tuvo varios errores, pero también bastantes valentías. Volvemos a los hijos de Jacob. Entonces, en aquella tierra, en Siquén, él tuvo 12 hijos, varones y una mujer. ¿Cómo se llamaba la hija mujer de Jacob? A ver, pastores. Dina. Dina. Shebiam. Dina. Y ahí se da toda una situación con ella. Raquel fue una de las esposas, ¿no? Bueno, ahora, luego de los eventos ocurridos con José, bueno, esto ya es otra cuestión bastante interesante, y es que recordemos que allá en Siquén, la niña se enamora de un muchacho, y este muchacho la enamora, y pues no hacen ningún rito ceremonial, y los hermanos se enojan porque dicen que fue accedida carnalmente. Cuando pues el texto no nos dice eso, nos dice es que estaban enamorados, y pues ahí como que es cierto. Entonces ellos se enojan y dos hijos de Jacob, dos hijos de Jacob, hermanos de Dina, hacen una masacre muy fea. Y es que con mentiras van a Siquén y le dicen a Siquén y a su padre, venga, acá seamos familia, pero nosotros somos circuncidados. ¿Quieren ser familia? Circunciden todos. Y él estaba tan enamorado del muchacho y el papá, que era pues el jefe, que dijo, listo, todos los hombres a circuncidarse. Y el texto dice, en el tercer día, en el mayor dolor, llegaron Simeón y Leví e hicieron una masacre. Porque pues obviamente la circuncisión debilita, ¿no? No hay anestesia. Entonces, pues no había hombres para pelear. Y eso Jacob se enojó mucho. Jacob dijo, ustedes fueron malos, odiosos. Y de hecho, en el último capítulo de Génesis, no les da una bendición muy bonita, porque les dice, ustedes fueron traicioneros. Entonces, y allí ya se ve ahí todo el desenlace que encontramos que, pues, en Israel y después con la cautividad en Egipto. Entonces, esto es Los Patriarcas, una pequeña introducción para que entendamos un poco más cómo funcionó y cómo se da estos periodos y estos tiempos. Bueno, voy aquí a cerrar la grabación y seguimos acá nosotros en preguntas que de pronto hayan. Entonces, hermana Solange, por favor, antes de las preguntas, danos unas palabras de despedida para ya cerrar la grabación. Y seguimos con las preguntas aquí en el Zoom y en el Facebook. Listo, perfecto. Bueno, estamos realmente, digamos que llenos de conocimiento en este momento. Yo creo que ha sido bien interesante todos estos personajes. Recordemos que hablamos de que Dios realmente tiene un plan, el plan de Dios, y qué precioso es que nosotros podamos entenderlo así. Y también, pues, ahondar acerca de estos personajes, ¿no? Qué bendición fue ahondar acerca de Isaac, de Abraham, ahora de Jacob, que realmente podemos ver que son de una bendición para nuestros días, esta historia, todo lo que marca la palabra de Dios para cada uno de nosotros, porque no solo podemos aprender de que también fueron seres humanos iguales a nosotros, sino que también podemos saber que el Señor siempre ha estado ahí para ayudarnos en todo momento y qué bendición es saberlo. Entonces, les invitamos para que se conecten en nuestra próxima conexión, valga la redundancia, que va a tener lugar el viernes 21 de octubre. Vamos a hablar acerca de los profetas. Seguido a esto, está la temática sobre las mujeres de la Biblia, el lunes 24 de octubre. Y por último, la de los apóstoles, el viernes 28 de octubre. Recordemos que estamos en el mes de la Biblia, es por eso que se han dado esta serie de sesiones especiales, aprovechémoslas. Veremos que es un espacio bien bueno, bien especial para nosotros entender un poco más acerca de la palabra del Señor. Vemos que en algún momento, digamos que sentarnos solos con la palabra de Dios, muchas veces hay cosas, términos que no entendemos o incluso que decía el hermano Javes por falta de conocimiento
podemos interpretarlos de otra manera. Entonces, qué bueno es participar de estos tiempos. Los invitamos para que se conecten en nuestras próximas transmisiones vía Zoom, vía Facebook. Entonces, que Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Les invitamos también a seguir la página allí en Facebook, Ceviteco, y también si quieren todos los recursos disponibles online, si quieren hacer cursos y demás, están disponibles a través de la página de Ceviteco.